que esta es una de las primeras menciones a mujeres que se dedicaban, digamos, a debatir temas filosófico-espirituales, digamos, ¿no? Sobre el concepto del Brahman, que es la totalidad, todo eso. Y este texto menciona la discusión o el debate que él tenía con una de sus dos esposas, que se llamaba Gargi. Saludos amigos de Investigando la Historia, ¿cómo están? Soy Carla Díaz, en compañía acá del licenciado Carlos Aramayo, como cada semana nos trae al canal un tema interesante, ya sea de budismo, hinduismo. En este caso, puntualmente es India, periodo védico tardío. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, como siempre, listo para esta nueva entrega, que sería como la continuación de la anterior entrega, que fue sobre el periodo védico temprano, ¿no? Ahora la siguiente Exacto. etapa. Ajá. Esta sería como, se divide en dos, temprano y tardío, o viene una última etapa. El periodo védico sí se divide en dos, o sea, el temprano y el tardío. Ya. Luego viene como una etapa en la que el hinduismo ya está consolidado, ¿no? Ajá, ok. Estas etapas védicas serían como una previa a la etapa del hinduismo clásico que todavía persiste hasta hoy. Ajá, es Esa como la sería etapa temprana del hinduismo clásico. es la etapa temprana del hinduismo, sí, clásico, sí. Excelente. Profesor, ¿subo las Ah, ya, imágenes? muy bien, muy bien. El periodo védico temprano terminó aproximadamente entre el 1200 o el 1100 antes de nuestra era. En ese momento, el texto más importante, que es el Rig Veda, ya estaba consolidado. Claro, no en forma escrita, sino en forma oral, con sus 10 libros o mandalas. Claro, se les llama libros, pero no estaban escritos, se transmitían oralmente. A partir del 1200 o el 1100 antes de nuestra era, la región más importante para la cultura védica fue la del reino de los Kurus, sobre todo, y una región adyacente, el reino de los Panchala. La sociedad pasó de ser semi-nómada a ser una cultura agrícola y sedentaria, sobre todo en el noroeste de la India. Eh, Existían varios reinos, pero no eran tan consolidados como el de los Kuru y el de los Panchala, porque los Kuru recibieron a muchas otras tribus indoarias y las incorporaron dentro de su cultura y de su propia región. Eh, Veremos en el siguiente slide cómo los brahmanes, sobre todo, realizan este tipo de ceremonias, claro, se, que tienen sus inicios en esta época, ¿no? Son altares de fuego construidos con ladrillos, en los cuales se arroja arroz. Los brahmanes se caracterizan en general por usar la vestimenta blanca y un cordón de algodón que cruza su pecho de izquierda a derecha. Esa es una de sus características. En las ceremonias se considera que para su iniciación eh, los brahmanes han nacido por segunda vez. O sea, cuando adquieren ese cordón, están naciendo de nuevo. La siguiente imagen mostraría exactamente la región y la cultura arqueológica a la cual se asocia este periodo, el periodo védico tardío. Corresponde a la cultura de la cerámica gris pintada, que corresponde a la misma, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Entre 1200 y 500 antes de nuestra era. Me refiero al mismo tiempo porque no existe del todo una corroboración exacta, porque en ese tiempo no existía la escritura, ¿no? No existe una definición exacta en qué lugares estaba la cultura védica, pero se ha asociado a esta cultura de la cerámica gris pintada. Veríamos en la siguiente imagen
cómo era la cerámica gris pintada. Sobre todo tenían cuencos de poca profundidad. Incluso hay otros platos que son característicos, que se les llama talis, que hasta ahora tienen esa forma. Son bastante, más bien, no tienen profundidad, más bien, ¿no? Son casi planos. Este es un caso especial, es un cuenco un tanto más formado, ¿no? Con más volumen. No tenían diseños muy desarrollados tampoco, ¿no? O sea, eran líneas, estrellas, círculos, así. Eh, Sobre todo, la cerámica gris pintada llegó a la zona de la confluencia entre el río Ganges y el río Yamuna. A partir del año 1000, esta cultura se expandió más hacia el oriente y en esa zona se presentó la cerámica pulimentada negra del norte, de la cual en una entrega anterior habíamos hablado que se caracterizaba por ser budista, ¿no? Pero en este momento es una etapa levemente anterior al budismo, a la aparición del budismo, ¿no? Y se dice que cuando empezaron a desarrollar hachas y arados de hierro, ya pudieron despejar los bosques más hacia el oriente, ¿no? Ahora veríamos un ritual muy especial en la imagen. Este ritual se llama, es el ritual que constituye la característica del Shrauta Sutra. O sea, los Shrauta Sutras son composiciones que se refieren a los rituales védicos, sobre todo relacionados a Agni, el dios del fuego. Estas estructuras, sobre todo esta en particular, tiene forma de halcón y está constituido por piezas de cerámica y sobre todo de la misma forma que se fabrican los ladrillos. Al parecer los acumulaban unos sobre otros. Esta sería como la construcción base. Y es una representación contemporánea que hicieron reconstruyendo cómo se realizaba este ritual. En esta época, los dos grandes reyes de la dinastía Kuru fueron el rey Parikshit y su sucesor Janamejaya, que promovieron toda esta cultura de prácticas Shrauta, que es el nombre con el que se lo conoce. Em, Luego de la proliferación de este tipo de sacrificio, existía otro. A ver, veríamos en la imagen siguiente. Se trata del sacrificio del caballo, que se conoce en sánscrito como Ashvamedha. Sobre todo el rey de los Kuru lo que hacía era dejar en libertad durante un año a un caballo, que recorra todo su reino e inclusive si se desplazaba por reinos vecinos, lo dejaban, pero estaba acompañado a la distancia por funcionarios del gobierno que lo veían, digamos, que seguían sus pasos. Lo que sucedía es que si llegaba a un reino vecino, eh, el gobernante de ese otro reino podía optar por dos cosas, ¿no? O por dos opciones. Una, aceptar la soberanía del rey y volverse un vasallo o por lo menos rendirle honores y pleitesía como su superior al rey de los Kuru. La otra era agarrar al caballo, matarlo y declarar la guerra a los invasores, digamos, de su territorio, ¿no? Pero en general, durante este periodo, los Kuru se mantuvieron, digamos, con esta situación de dominio en esa parte de la India, ¿no? El final del ritual es cuando los reinos vecinos no tenían objeción, lo tomaban al caballo y lo regresaban a la capital del reino Kuru y lo sacrificaban, lo mataban ahí.
ahí terminaba el ritual que duraba un año. En esta época de la cultura védica tardía, se dice que empezó a clasificarse la sociedad en el sistema Varna. O sea, en la parte superior estaban los brahmanes, que eran los encargados del culto o sacerdotes, o sea, eran la clase sacerdotal. En la siguiente estaban los chatrias o guerreros, que también eran reyes. O sea, el rey Kuru era un chatria. Luego están los vaishyas o comerciantes y al final estaban los sudras, ¿no? La clase inferior. En particular, esta representación es de un libro que se llama Historia de la India, de 1906. Era la época del dominio inglés, ¿no? Y ahí los ingleses estudiaban a la cultura india en general. El final del reino de los Kuru se podría ver en el siguiente mapa, ¿no? El reino de los Kuru fue derrotado por una tribu que no era védica, que no era indoaria, eran los Salva. Y el centro político empezó a desplazarse hacia el lado del reino Panchala, donde existieron, o más bien existió un gran rey que se llamaba Keshin Dalbia, aproximadamente entre el 900 y 750 antes de nuestra era. Lo que está pintado en el mapa en anaranjado es el último periodo o la última fase del periodo védico tardío. En este momento se empezó a desarrollar un tipo de composición que son los Upanishads. Los Upanishads tratan sobre la relación entre el alma individual y el alma absoluta, digamos, o la realidad suprema. Esa realidad suprema se llama Brahman, que no es lo mismo que Brahman, ¿no? Brahman es el sacerdote, pero Brahman tampoco es el dios Brahma. Es una realidad superior a los dioses y superior a todos los seres, ¿no? Le llaman Brahman. Eh, en este momento, digamos, de la historia, el reino de Videha, más al este, logró gran preeminencia porque lo gobernaba Janaka. Este monarca tuvo en su corte a grandes filósofos brahmanes como Yajnavalkya y Udaka Aruni. Entre las grandes composiciones de este momento están el Brihadaranyaka Upanishad y el Chandogya Upanishad. El Brihadaranyaka Upanishad presenta a la figura principal, a Yajnavalkya, que tenía dos esposas. Y los investigadores, digamos, contemporáneos europeos consideran que esta es una de las primeras menciones a mujeres que se dedicaban, digamos, a debatir temas filosófico-espirituales, digamos, ¿no? Sobre el concepto del Brahman, que es la totalidad, todo eso. Y este texto menciona la discusión o el debate que él tenía con una de sus dos esposas, que se llamaba Gargi. El otro texto importante, el de Udalaka Aruni, que mencioné, que es el Chandogya Upanishad, tiene un diálogo de este personaje con su hijo. Eh, su hijo estaba muy ansioso por saber su identidad, o sea, decir quién soy yo, qué somos nosotros, en definitiva. Y Yagnavalkya, o mejor dicho, Udalaka Aruni, le dice, trae un vaso de agua y colócale sal. El muchacho coloca la sal en el agua y evidentemente la sal se disuelve y como de forma sistemática, digamos, Udalaka le dice, ahora sácale la sal, muéstrame dónde está la sal. Y
su hijo le dice, no, no, no puedo ver la sal. No. Y entonces Udalaka le dice, tal como la sal está disuelta, pero no puede verse en el agua, ese es el Brahman. Ese es el Brahman que está en todas las cosas, está dentro de todo. Se puede percibir, pero no se puede ver. Y al final le dice esta palabra esta frase fundamental, ¿no? Y tú eres eso, tú eres aquello, le dice. Y ese es uno de los conceptos más importantes, el Brahman, y que se refiere a algo más allá de la individualidad, ¿no? Y los brahmanes y los textos que se refieren al Brahman siempre dicen aquello, es como señalando algo más allá de todas las cosas, ¿no? Bueno, hasta aquí sería la presentación de hoy. Y la bibliografía, sobre todo, en la que siempre he estado enfatizando en las últimas entregas, corresponde al libro de Gavin Flood del 98, es el hinduismo, que es un recuento histórico también de todas las fases del hinduismo, ¿no? Y el otro es el de Michael Witzel, que se refiere a la temprana sanscritización, los orígenes y el desarrollo del estado Kuru, del cual habíamos hablado al principio de esta presentación. Excelentes académicos. O sea, la gente puede estar segura que las fuentes a las que el licenciado Aramayo recurre son académicas. Buenos Sí, académicos preparados en las mejores universidades. sí, evidentemente, porque en el mundo de habla inglesa ellos se han formado bastante bien, ¿no? Es así. Ujú. Profesor, una pregunta ya más personal. Entre el budismo y el hinduismo, ¿cuál le gusta más? Es como decidir si uno tuviera dos hijos, ¿no? O entre el padre y la madre, ¿no? Entre el Claro, es que padre y la cuando uno madre. tiene dos hijos siempre tiene el favorito escondida. Sí, por eso menciono también al padre y a la madre, ¿no? Bueno. Sí, Ay, bueno, invito a los amigos a apoyar este material, compartirlo, darle like, comentarlo y como siempre agradecida del trabajo de Carlos Aramayo, su difusión, su investigación para traerle investigando la historia. Muchas gracias, profe. gracias, Carla. Un saludo a todos los amigos. Que esté muy bien.